Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Soy de esas personas que encuentran paz conduciendo de noche. La oscuridad, las calles vacías y el silencio de un mundo dormido me calman. Es como si el planeta se detuviera solo para mí, dándome espacio para pensar, reflexionar y disfrutar de la soledad. Aquella noche empezó como tantas otras. Volví a casa desde lo de un amigo. Unos 30 minutos por carreteras secundarias y zonas boscosas. El tipo de trayecto sereno en el que bajas las ventanillas para dejar entrar el aire fresco, acompañado únicamente por el zumbido del motor y el canto de los grillos. Pero esa vez había algo distinto, algo desajustado. La carretera estaba inusualmente desierta, incluso para esa hora, sin luces en el retrovisor, sin coches de frente, solo yo, el asfalto y los árboles a ambos lados, con ramas que se estiraban como dedos esqueléticos. El cielo estaba despejado y una fina media luna derramaba su luz pálida, insuficiente para ahuyentar las sombras. A medida que me internaba en el bosque, parecía que los árboles se cerraban, sus siluetas oscuras apretándose contra los márgenes de la vía. Sentí erizarse el vello de la nuca, ese aviso instintivo de que algo no iba bien. Me lo sacudí de encima, achacándolo a los nervios o quizá a la quietud inquietante de la noche. Entonces lo oí. Al principio pensé que era imaginación, el viento agitando las hojas o el quejido de una rama vieja. Pero volvió, más nítido, un grito agudo, desesperado, que cortó el silencio como un cuchillo. El corazón me dio un vuelco y bajé la velocidad sin pensarlo, intentando escuchar. Otra vez el grito, voz de mujer, cargada de terror y dolor. Venía del bosque, más allá de los árboles. Me orillé, con la mente a mil. Debía investigar, llamar a la policía. Cada instinto me pedía que me fuera, pero otra parte de mí, más fuerte y más imprudente, se sintió obligada a ayudar. ¿Y si alguien estaba en peligro? ¿Y si necesitaba ayuda? Agarré el móvil y la linterna y salí del coche al aire fresco de la noche. El bosque era oscuro. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el suelo. Aún podía oír el grito, ya lejano pero inconfundible, proveniente de algún punto profundo entre los troncos. Dudé en el borde de la carretera, el pulso retumbándome en los oídos. Todo en mí rogaba volver al coche, arrancar y olvidar lo que hubiera oído. Pero no podía irme sin saber qué pasaba ahí dentro. Así que, contra mi mejor juicio, crucé la línea de árboles. Cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía el grito. Traté de seguir el sonido, con la linterna abriendo un túnel de claridad delante de mí, aunque el haz parecía débil contra la negrura que me envolvía. El arbolado era denso, las ramas me rozaban como dedos helados y el terreno era irregular, cubierto de hojas secas y ramitas que crujían bajo mis pasos. Cuanto más me adentraba, más dudaba de mi decisión. No era un héroe, solo un tipo corriente al que le gustan las conducciones nocturnas y los momentos de quietud. ¿Qué hacía metiéndome en el bosque a medianoche? Pero el grito me tiraba hacia adelante, empujándome a penetrar más en la arboleda. Y de golpe se detuvo. El silencio fue atronador, una ausencia de sonido más aterradora que el propio alarido. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado, escaneando los troncos con la linterna. Nada, solo oscuridad y una quietud opresiva. Una oleada de miedo me atravesó, fría y paralizante. ¿Y si era una trampa? ¿Y si alguien me atraía al bosque con algún propósito siniestro? La mente se me llenó de posibilidades, cada una más horrible que la anterior. Noté la respiración acelerarse, las manos temblorosas apretando la linterna. Entonces, desde ese silencio, algo volvió a surgir, un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro llevado por el viento. Agucé el oído
girando sobre mí mismo lentamente, y lo escuché con claridad. Venía de atrás. Me di la vuelta, el haz cortando la oscuridad. Nada, solo árboles y sombras. Pero el susurro continuó, ahora más cerca, rozándome la oreja como un aliento frío. Ayúdame. La voz era suave, suplicante, y un escalofrío me recorrió la espalda. Era la misma voz que había gritado, pero ahora sonaba distinta, menos desesperada, más insistente, como si quisiera atraerme. La normalidad del paseo nocturno se había evaporado por completo, sustituida por una sensación aplastante de pavor. Ya no tenía el control ni disfrutaba de la soledad. Estaba atrapado en una pesadilla, una versión retorcida y oscura de la paz que había buscado. Empecé a retroceder con el instinto chillándome que corriera, que saliera de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero la voz me seguía, más alta, más urgente. Ayúdame. No la veía, pero sentía su presencia, cercana y amenazante. La linterna titiló y, por un instante fugaz, me pareció distinguir una figura sombría en el borde de la luz. Cuando afiné la vista, ya no estaba. El susurro se volvió más persistente. El tono de la voz cambió, afilándose, volviéndose exigente. Ayúdame. Se me heló la sangre. Ya no suplicaba, amenazaba. Sentí el aliento gélido en la nuca y un escalofrío me bajó por la columna. Me di la vuelta y eché a correr, tropezando con raíces y ramas caídas, desesperado por alcanzar el coche. La voz no cesó. Me perseguía asfixiándome al oído, cada palabra destilando malicia. Ayúdame, te necesito. Rompí entre los árboles y vi la carretera, el coche justo donde lo había dejado. Pero la voz estaba ya pegada a mí, tan cerca que notaba su aliento en la piel, helado y cortante. Ayúdame o no saldrás nunca. Llegué al auto a tientas peleando con las llaves. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la puerta. El susurro me invadía el oído, frío y venenoso, ciñéndose a mi mente como un nudo corredizo. Ayúdame o te arrepentirás. Por fin conseguí abrir. Me lancé dentro y cerré de golpe. El corazón me martillaba el pecho. El aire me entraba a bocanadas. Eché el seguro y giré la llave, rogando que el motor arrancara. Por un segundo no pasó nada. El coche estaba muerto, el motor negándose a encender. Entonces, con el rabillo del ojo, la vi. Una figura plantada al borde del bosque, justo fuera del alcance de los faros. Era una mujer, o algo que parecía una mujer. El rostro no se distinguía, hundido en sombras, pero sentí su mirada clavada en mí, ardiente de rabia y odio. Comenzó a moverse, deslizándose hacia el coche con una velocidad antinatural. El motor rugió por fin y pisé el acelerador a fondo. Las ruedas chillaron al incorporarme a la carretera. La figura se desvaneció, engullida por la oscuridad. Pero la voz se quedó conmigo, resonando en mi cabeza. Ayúdame o no saldrás nunca. Conduje más rápido que nunca. La carretera era una estela de árboles y sombras. La voz fue apagándose poco a poco, sustituida por el bramido del motor y los golpes de mi corazón, aunque el miedo se mantuvo, un nudo helado en el estómago. No paré hasta llegar a mi entrada, con la seguridad de casa por fin al alcance. Aún así, al cerrar por dentro, no pude sacudirme la sensación de que algo me había seguido, algo oscuro y malévolo. Me dejé caer en el sofá, las manos todavía temblorosas, la mente girando en torno a lo ocurrido. ¿Qué era ella? ¿Por qué me llamó? ¿Qué habría pasado si no hubiera huido? Encendí la tele, buscando ahogar el miedo persistente con el murmullo reconfortante del mundo. Pero las noticias solo lo intensificaron. Habían encontrado el cuerpo de una mujer en el bosque esa misma noche, a pocos kilómetros de donde yo había estado. Había pocos detalles, pero el reportero dijo algo que me heló la sangre. La habían hallado sola, el cuerpo frío y rígido, el rostro retorcido por el terror. La pieza terminó pidiendo que cualquiera con información se presentara. Yo sabía que no sería uno de ellos. ¿Qué iba a decir? Que oí sus gritos,
Lo seguí al bosque y luego corrí como un cobarde cuando sentí su presencia. No, me callé. El miedo no se fue. Se quedó ahí, como una sombra oscura en el borde de mis pensamientos, susurrándome por lo bajo. Ayúdame o te arrepentirás. No he vuelto a tomar esa carretera y no lo haré. Pero de vez en cuando estoy solo en la oscuridad, me parece oír su voz otra vez, tenue y lejana, llamándome de regreso. Ayúdame. Y sé, muy dentro, que si algún día escucho de verdad, si vuelvo allí, no saldré jamás. Historia 2. Suelen decir que tengo buen ojo para leer a la gente y calibrar su carácter. Es una habilidad que fui puliendo con los años como vendedor ambulante, de pueblo en pueblo, tratando con desconocidos de toda clase. He vivido encuentros raros, sí, pero nada me había preparado para lo que ocurrió aquella noche en la autopista. Era tarde, alrededor de la medianoche, y volvía de un viaje de trabajo en un pueblito a unas 3 horas de casa. La carretera se extendía larga y vacía, perdiéndose en la oscuridad. La monotonía del asfalto y el zumbido de las llantas me mecían en una especie de trance. Mi única compañía era el parpadeo esporádico de faros de algún coche que venía de frente y el murmullo tenue de la radio, que soltaba una vieja canción de rock a la que apenas prestaba atención. La noche estaba tranquila, el cielo despejado, con una luna llena que derramaba un resplandor pálido sobre el paisaje. Iba a mitad de camino cuando lo vi, una figura al borde de la vía, el pulgar extendido en ese gesto universal de urgencia. Era un muchacho, 20 y pocos, con una mochila colgándole de un hombro y el cansancio dibujado en la cara. Llevaba la ropa sucia, el pelo desordenado y una sombra de barba en la mandíbula. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, oscuros, hundidos, con una mirada atormentada que me hizo dudar, aunque solo un instante. No tenía prisa y la autopista estaba desierta. Algo dentro de mí, quizá lástima, quizá solo ganas de romper la monotonía, me empujó a detenerme. ¿A dónde vas?, pregunté cuando se acercó a la ventanilla del acompañante. A cualquier sitio menos aquí, respondió con voz plana sin emoción. Debí tomarlo como advertencia, pero no lo hice. Desbloqueé la puerta y él subió, dejando caer la mochila en el piso, entre los pies. Gracias, murmuró casi sin mirarme. No hay problema, dije forzando una sonrisa. ¿Noche dura? Podrías decir eso. Conducimos en silencio un rato. Solo se oía el ronroneo constante del motor y el chisporroteo leve de la radio. El tipo no hablaba. Se quedaba mirando por la ventana, los dedos marcando un ritmo nervioso sobre la rodilla. Intenté sacar conversación. De dónde venía, a dónde iba. Sus respuestas eran breves, vagas. De paso, decía, a ningún lugar en particular. Había algo en él que me incomodaba y no sabía precisar. Tal vez que evitaba el contacto visual, tal vez como se sobresaltaba con cada sonido, con cada bache, o quizá esas miradas rápidas al espejo lateral, como si esperara ver a alguien o algo siguiéndonos. He levantado autoestopistas antes, en su mayoría estudiantes o vagabundos que buscaban llegar al siguiente pueblo. Suelen ser habladores, agradecidos por el aventón, deseosos de contar su vida. Pero este no, era distinto. Había en él una tensión, una intensidad silenciosa que me erizó la nuca. Traté de quitármelo de encima diciéndome que era paranoia. Era tarde, estaba cansado y el chico probablemente pasaba un mal momento. Aún así la inquietud no cedía. Roía por dentro, creciendo milla a milla. Entonces empezó a hablar. Es curioso, dijo con voz baja, casi un susurro, cómo todo puede cambiar tan de repente. Un minuto estás bien, todo es normal, y al siguiente todo es distinto, todo está mal. Algo en su tono me heló la sangre. Le eché una ojeada, intentando leerle el gesto, pero miraba hacia su ventana. Sí, atiné. La vida puede ser impredecible. Soltó una risita breve, sin humor. Impredecible.
Es una forma de decirlo. Volvimos al silencio. La tensión dentro del coche se había espesado. Sentía el pulso acelerarse y las manos aferrarse más fuerte al volante. Algo no estaba bien, para nada, pero no lograba entender qué. Entonces se giró hacia mí, clavándome los ojos. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al morir? La pregunta me golpeó como un puñetazo. La mente se me disparó tratando de procesarla. Me forcé a reír, intentando aligerar el ambiente, pero la voz me salió temblorosa, insegura. Supongo que no lo he pensado mucho, balbuceé con la boca seca. No contestó de inmediato. Siguió mirándome con esos ojos oscuros, ahuecados, y en un murmullo tan bajo que casi no lo oí, dijo: yo sí. El corazón me dio un brinco. Lo miré de reojo, tanteando su estado de ánimo, intentando decidir si me estaba tomando el pelo o iba en serio. Su expresión era ilegible, la cara una máscara de calma. Lo he pensado mucho, continuó apenas por encima de un susurro. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué sería dejarse ir? El aire dentro del coche se volvió más frío. El silencio nos apretaba por todos lados. Notaba el corazón martillándome el pecho y las palmas húmedas. No sabía qué decir ni cómo responder. Solo sabía que quería que se bajara. Ya. Pero antes de que abriera la boca volvió a hablar. Antes era como tú, dijo con un matiz de añoranza. Normal, feliz. Tenía un buen trabajo, una familia, todo lo que cualquiera querría. Pero pasó algo que lo cambió todo. Tragué saliva. La garganta se me cerraba. ¿Qué pasó? Sonrió, pero era una sonrisa vieja, hueca, sin calor. Me morí. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas de sentido. La cabeza me daba vueltas intentando encajar lo que decía, y nada encajaba. ¿Hablaba en metáforas? ¿O hablaba en serio? No tuve tiempo de pensarlo. Siguió. No fue rápido, dijo, la voz haciéndose más tenue, más lejana. Fue lento, doloroso. Sentía todo, cada instante, cada sensación, el miedo, el dolor, la oscuridad, como estar atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. Lo miré, y por una fracción de segundo creí ver en sus ojos algo, un destello de dolor, de miedo. Se apagó enseguida, reemplazado por esa misma mirada fría y vacía. Y luego se acabó, remató, plano, sin emoción. Y yo era distinto, ya no era la misma persona. Algo dentro de mí se había transformado, algo oscuro, algo mal. Se me cortó la respiración, la mente iba a mil. Aquel tipo, quien quiera que fuera, estaba claramente perturbado, pero había algo más. La forma en que hablaba, la manera en que me miraba, me hacía sentir que decía la verdad. Y eso me aterraba. Quise parar el coche, orillarme y decirle que se bajara, pero no pude. Las manos se me quedaron pegadas al volante, el cuerpo paralizado por el miedo. Lo único que hice fue seguir conduciendo, la carretera estirándose sin fin delante de nosotros. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó apenas audible. Negué con la cabeza. No confiaba en mi voz. Lo peor es que nunca te vas del todo. Te quedas atascado en ese momento, en ese lugar, para siempre. Y no importa cuánto corras, ni cuánto lo intentes, no puedes escapar. Tragué con dificultad, el corazón martillándome el pecho. ¿Qué quieres decir? Se volvió hacia mí, mirándome fijo. Por primera vez vi un destello en su expresión. Desesperación, miedo, rabia. No puedes escapar, dijo alzando la voz. No importa qué tan rápido conduzcas, ni qué tan lejos llegues. Siempre está ahí, esperándote, observándote, listo para llevarte de vuelta. La tensión en el coche era insoportable. El aire, denso de miedo e incertidumbre. No sabía qué hacer ni cómo salir de aquello. Solo sabía que tenía que alejarme de él. Ya. Pero antes de que hablara se inclinó hacia mí. Su aliento me quemó la nuca. ¿Quieres saber qué se siente?, susurró con una malicia que goteaba de cada palabra.
¿Quieres saber cómo es morir? Se me cortó la respiración. El cuerpo entero me temblaba. No podía hablar. No podía moverme. Me quedé clavado, helado de terror, mientras su mano se tendía, quedándose a centímetros de mi brazo. Y sin aviso empezó a reír. Era una risa fría, vacía, sin rastro de alegría ni de humor. Me erizó hasta los huesos. Noté la sangre enfriarse. Quise gritar, empujarlo fuera del coche, pero no pude. Estaba atrapado en esa pesadilla, sin salida. Tan de pronto como había comenzado, la risa se cortó. Se recostó en el asiento, el gesto sereno, casi apacible. «No te preocupes», dijo suave, casi amable. «Aún no es tu hora». No supe qué responder, ni cómo. Solo tenía claro que debía salir de esa situación cuanto antes. Hice lo único que se me ocurrió. Pisé el freno a fondo. El coche chilló patinando sobre el asfalto. Antes de que pudiera reaccionar, abrí la puerta y salí disparado, corriendo tan rápido como me dieron las piernas, perdiéndome en la noche. No miré atrás. No me detuve. El corazón a golpes, la respiración hecha jirones. Cuando por fin me paré, me desplomé en la cuneta, el cuerpo temblando de miedo. Miré de vuelta. Había desaparecido. El coche, vacío. Sus palabras, su risa, se quedaron conmigo, persiguiéndome. A día de hoy todavía puedo oírlo susurrándome al oído, diciéndome que esto no ha terminado. Aún no. Historia 3. La noche estaba fría, demasiado fría para un comienzo de otoño que hasta entonces había sido inusualmente templado. Mi aliento empañaba el parabrisas mientras conducía por aquella autopista desolada. La calefacción del camión trabajaba a destajo para mantener a raya el frío. Llevaba horas al volante. Mi destino era una cabaña remota, encajada en la montaña, una escapada de fin de semana con unos amigos. La carretera serpenteaba, estirándose como una cinta oscura entre el bosque denso, y no había visto otro coche en millas. Había cierto consuelo en esa soledad, la sensación de estar realmente solo allí, lejos del ruido y el trajín de la ciudad. Pero a medida que la vía retorcida seguía sus curvas, aquel consuelo empezó a diluirse, reemplazado por una inquietud creciente. Era el tipo de carretera en la que la oscuridad parece presionar desde todos los lados, los faros apenas logrando perforar el velo espeso de la noche. Y fue entonces cuando el camión empezó a recalentarse. Al principio fue apenas un parpadeo en el tablero, el indicador de temperatura trepando a la zona roja. Fruncí el ceño, apretando el volante, y miré hacia abajo. La aguja ascendía, constante, una pequeña advertencia de que algo iba mal. Genial, mascullé, echando otro vistazo al tablero. El camión era viejo, sí, pero rara vez me había dado problemas. Supuse que sería el trayecto largo, el esfuerzo de subir por esas carreteras de montaña en medio del frío. Pero conforme la temperatura seguía subiendo, supe que no podía ignorarlo más. Reduje la velocidad casi a paso de tortuga, buscando algún lugar para detenerme. La carretera era estrecha, flanqueada por árboles espesos a ambos lados. Al final encontré un pequeño apartadero, apenas lo bastante ancho para el camión, y me orillé. El motor siseaba. Salía vapor de debajo del capó. Al bajar al aire helado de la noche, el viento se coló por mi chaqueta, mordiéndome la piel. Levanté el capó y me golpeó una oleada de calor. El motor casi relucía, el metal reverberando con la intensidad del calor atrapado. Tomé un trapo de la parte trasera y con cuidado giré la tapa del radiador. Un penacho de vapor se elevó hacia la noche como una aparición fantasmal. El olor del anticongelante era punzante en el aire, un recordatorio acre del lío en el que estaba. Esperé a que el motor se enfriara. Los minutos se estiraron en el silencio. El bosque alrededor resultaba inquietantemente callado, con apenas el susurro de las hojas agitadas por el viento. Intenté sacudirme la intranquilidad que se me había asentado en el pecho, pero se me pegaba, royéndome los bordes del pensamiento. Tras lo que pareció una eternidad,
Decidí que ya era seguro rellenar el radiador. Alcancé la garrafa de refrigerante que llevaba en la caja del camión, pero algo me distrajo. Un destello de movimiento entre los árboles. Me quedé rígido, la garrafa a medio camino. Mis ojos recorrieron la línea del bosque. Nada, solo sombras y oscuridad, los troncos meciéndose con el aire. Negué con la cabeza, diciéndome que era imaginación, el aislamiento jugándome malas pasadas. Aún así, mientras vertía el refrigerante, no conseguía sacudirme la sensación de que me observaban. El tipo de problema que tenía no era raro. Cualquiera que pase suficiente tiempo en la carretera sabe que las averías ocurren y casi siempre en el peor momento. Ya me había visto en situaciones así, varado en el arcén en medio de la nada. Pero algo en esta ocasión era distinto, más desasosegante. Tal vez era el frío o aquella oscuridad que parecía cerrarse sobre mí desde todos los ángulos. El caso es que no podía quitarme de encima la impresión de no estar solo. Terminé de rellenar el radiador, con las manos temblando un poco al enroscar de nuevo la tapa. Tenía que salir de ahí. El camión era viejo, pero debería aguantar lo suficiente para llegar a la cabaña. Cerré el capó de golpe y miré, nervioso, hacia el bosque, medio esperando ver algo agazapado entre las sombras. Nada. Subí a la cabina, el aliento corto y entrecortado. El motor volvió a rugir, pero ese sonido apenas calmó mis nervios. Eché un vistazo al indicador de temperatura. Seguía en rojo, aunque estable. Debía continuar, atravesar ese tramo y recuperar la autopista principal. Sin embargo, en cuanto retomé la marcha, la sensación de que algo me seguía me hizo un nudo en el estómago. De vez en cuando en el retrovisor me parecía distinguir un movimiento, una sombra que corría entre los árboles, demasiado rápido para ser humana. El corazón me retumbaba, la adrenalina me subía y hundí un poco más el pie en el acelerador. El camión ganó velocidad y con ello la aguja de la temperatura comenzó a trepar otra vez, el motor quejándose contra el frío. Entonces lo vi, una figura plantada en medio de la carretera. Pisé el freno a fondo. El camión se detuvo a escasos centímetros de aquella silueta. Se me subió el corazón a la garganta al ver al hombre, iluminado por los faros. Alto, con un abrigo oscuro, el rostro oculto bajo una capucha calada hasta los ojos. Por un momento nos quedamos mirándonos, el camión al ralentí, en mitad de la nada. La cabeza me iba a mil, intentando procesar la escena. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí, en medio de ninguna parte, en una noche helada como esa? Entonces dio un paso al frente, extendiendo la mano hacia el camión. Mi instinto gritó que acelerara, que me largara cuanto antes. Bajé la ventanilla apenas un resquicio. El aire gélido se coló de golpe. ¿Necesitas ayuda?, pregunté con la voz trémula. No contestó. Se quedó quieto, la mano aún en alto, como esperando algo. Mi mente barajó posibilidades. ¿Estaba perdido, herido, o se trataba de una trampa? Dio otro paso y entonces pude ver su cara, pálida, demacrada, los ojos huecos, sin vida. Algo no cuadraba. Lo siento, murmuré subiendo la ventanilla y metiendo la marcha. Pero antes de que pisara el pedal, su mano golpeó el cristal. Su rostro quedó a centímetros, los ojos clavados en los míos, y una helada certeza me anidó en el vientre. Había algo mal en él, algo inhumano. Por favor, raspó apenas audible sobre el bramido del motor. Ayúdame. Aquella súplica me recorrió la espalda como un latigazo. La voz era débil, desesperada, pero escondía algo más, algo que encendió todas mis alarmas. Tenía que irme. Ya. Pisé a fondo. El camión dio un tirón hacia adelante, pero el hombre no se apartó. Sus manos arañaron el vidrio, dejando una estela sucia mientras cobraba velocidad. Miré por el retrovisor esperando verlo aún en mitad de la vía, pero había desaparecido. El corazón me golpeaba el pecho mientras devoraba asfalto, los ojos bailando entre el espejo y lo que tenía enfrente. Los árboles se desdibujaban, los faros cortaban la oscuridad, pero la sensación de estar vigilado no me soltaba.
La carretera seguía su danza de curvas. El camión sufría con las cuestas. El indicador volvía al rojo y del motor brotaba un traqueteo feo, metálico. Me daba igual. Tenía que alejarme de ese hombre todo lo posible. Y aún así, volvió a aparecer. Estaba de pie en la cuneta, justo fuera del alcance de los faros. Giré el volante de golpe, casi perdiendo el control al pasarle por el lado a toda prisa. Miré el espejo. No estaba. Clavé los frenos. El camión se cruzó en la calzada y se detuvo en seco. Me faltaba el aire. Respiraba a bocanadas irregulares. Me estaba desmoronando. No había forma de que hubiera llegado allí tan rápido. No tenía sentido. Pero cuando miré de nuevo lo vi, de pie en medio de la vía, justo detrás del camión. El pánico me atravesó. Pisé el acelerador sin pensarlo. El motor rugió con furia. Esta vez no miré atrás. No podía. Los árboles volaban a los lados. La carretera era una mancha. Conduje como si llevara horas así, el camión gimiendo bajo la exigencia. La aguja de temperatura estaba al máximo, el motor al borde del colapso, pero no me detuve. No iba a parar hasta estar seguro de haber dejado atrás a ese hombre. Por fin a lo lejos vi luces, un pueblito, un respiro en la negrura. Me metí en la primera gasolinera que encontré. El camión tosió y se apagó cuando giré la llave. Me quedé un instante agarrado al volante, con los dedos entumecidos, el corazón aún desbocado. No sabía qué había pasado, pero tenía una certeza. No volvería a conducir por esa carretera, al menos no de noche. Al bajar miré hacia la vía. Los árboles se arqueaban sobre el asfalto, sus ramas bamboleándose al viento. Por un segundo creí ver algo, una figura al borde de la arboleda, observándome. Parpadeé y ya no estaba. Nunca supe quién o qué era aquel hombre, pero sí supe algo con absoluta claridad. No regresaría para averiguarlo. Historia 4. Las noches de verano eran perfectas para salir a conducir tarde. Siempre me había encantado. El aire fresco entrando por las ventanillas abiertas, el zumbido constante de las llantas y esa sensación de que todo se ralentiza lo volvían todo tan apacible. A mi novia Natalie le entusiasmaba menos, pero aquella noche me siguió la corriente. Íbamos por un camino de tierra que atravesaba el bosque denso cerca de la casa de campo de su familia. Era tarde, casi medianoche, y la vía estaba desierta. No habíamos visto otro coche en millas. La luna era un hilo pálido en el cielo, apenas visible entre la espesa cúpula de ramas que nos cubría. La única luz venía de los faros, abriendo un surco delante de nosotros. ¿Por qué insistes siempre en estos caminos traseros tan inquietantes?, preguntó Natalie rompiendo el silencio. Estaba recostada en el asiento, los brazos cruzados sobre el pecho, con un gesto a medias divertido y a medias molesto. Porque son tranquilos, respondí echándole una sonrisa. Y no es tenebroso, es solo silencio. Es tenebroso, replicó, aunque con un tono juguetón, como algo sacado de una película de terror. Me reí, pero no podía negar que el lugar tenía lo suyo. Los árboles eran tan espesos y la oscuridad tan absoluta que parecía que atravesáramos un túnel. El camino era angosto, apenas para un coche, y la maleza a ambos lados daba la impresión de cerrarse sobre nosotros, como si el bosque quisiera tragarnos de un bocado. Condujimos mientras la pista retorcida serpenteaba, la grava crujiendo bajo las ruedas. Los faros barrían los troncos y proyectaban sombras largas que danzaban y titilaban en los bordes de mi visión. De vez en cuando creía ver algo. Un simple bulto, me decía. Una sombra. Aún así bastaba para que apretara un poco más el volante. Natalie se movió en el asiento y alargó la mano para bajar el volumen de la radio. La música sonaba bajito de fondo, pero ahora resultaba fuera de lugar, demasiado alegre para la oscuridad opresiva que nos rodeaba. Lleguemos al cobertizo, dijo más queda, como si no quisiera romper la quietud. Asentí, concentrándome en el camino. Estábamos a unos 20 minutos de la casa de campo.
un lugar acogedor que la familia de Natalie tenía desde hacía años. Habíamos pasado muchos fines de semana allí, senderismo, pesca, desconexión. Pero la carretera para llegar siempre era lo peor, larga, sinuosa y totalmente aislada. Seguimos en silencio, solo se oía el ronquido del motor de la camioneta y el chasquido de la grava bajo los neumáticos. El camino parecía no terminar nunca, los árboles cada vez más tupidos, la oscuridad más profunda. Sentía la tensión acumulándose en el ambiente, una inquietud callada que se posaba sobre nosotros como una manta pesada. Y de pronto los faros iluminaron algo a un lado de la vía. Era un hombre. Al principio lo confundí con un tronco o un arbusto grande, pero al acercarnos comprendí que era una persona inmóvil, plantada justo en el borde del camino, más allá del alcance pleno de los faros. Llevaba una chaqueta oscura, la capucha subida, y estaba tan quieto que casi no creí que fuese real. ¿Lo viste?, susurró Natalie, apenas audible. Sí, contesté sintiendo acelerarse el pulso. Lo vi. Bajé la velocidad hasta casi arrastrarnos y clavé la mirada en la figura. A medida que nos aproximábamos, el hombre no se movió. Solo permanecía allí, observándonos, el rostro hundido en sombras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en su quietud, en lo silencioso, que me erizó la nuca. Algo no encajaba, algo me gritaba que pisara el acelerador y desapareciera. Pero hice una estupidez. Bajé la ventanilla. Alcancé a decir con voz temblorosa. ¿Estás bien? Por un momento no hubo respuesta. El hombre seguía de espaldas a nosotros y, muy despacio, giró la cabeza en nuestra dirección. No podía ver sus ojos, pero los sentí sobre mí, fríos y vacíos. Vámonos, dijo Natalie con la voz quebrada. Por favor, vámonos ya. Dudé un segundo más, como si algo me obligara a quedarme para averiguar qué quería. Pero la expresión de Natalie, el miedo en sus ojos, me devolvió a la realidad. Asentí, subí la ventanilla y pisé el gas. La camioneta dio un tirón. Los faros rozaron al hombre al pasar y nos internamos a toda velocidad por la brecha oscura. Miré el retrovisor convencido de que lo vería en medio de la carretera, observándonos alejarnos, pero no estaba. Conducimos varios minutos en silencio, con una tensión entre nosotros lo bastante densa como para cortarla con un cuchillo. Me temblaban las manos y la mente me hervía de preguntas. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué hacía allí en medio de la nada, a esas horas? ¿Y a dónde se había ido? No me gusta esto, dijo Natalie, quebrando el mutismo. Algo está mal. Ese hombre no se sentía normal. Lo sé. Intenté mantener la voz estable. Pero ya no está. Estamos cerca de la casa. Vamos a estar bien. Ni yo mismo me lo creía. La carretera parecía alargarse sin fin. Los árboles se nos echaban encima. La oscuridad era tan total que daba la sensación de que éramos las únicas dos personas en el mundo. La luz de los faros era lo único que abría camino a través de la noche. Justo cuando empezaba a relajarme, algo me llamó la atención. Un destello de movimiento entre los árboles. ¿Viste eso?, pregunté con la voz tensa. ¿Ver qué?, replicó Natalie, los ojos muy abiertos. No lo sé, admití con el corazón martillando. Algo entre los troncos. Creo que era ese tipo. La mano de Natalie apretó el apoyabrazos. ¿Estás seguro? No, confesé. Pero no vamos a parar a comprobarlo. Aceleré. La camioneta botaba sobre el camino irregular. Los árboles se volvían manchas. La oscuridad, más densa, más asfixiante. Traté de no apartar la mirada del frente, pero la sensación de que nos seguían no me soltaba. Cada tanto, un amago, una sombra, un fogonazo entre el follaje, y cuando enfocaba, nada. Era como si el bosque me jugara bromas, torciendo la realidad y haciéndome ver lo que no existía. Aunque en el fondo sabía que no era solo imaginación. Había algo ahí fuera, algo que no debía estar. ¿Oíste eso?, preguntó Natalie de pronto, casi sin voz.
Aguzé el oído. Al principio nada más que el motor y el viento pasando por las ventanillas. Luego sí, un crujir tenue, como de algo moviéndose entre la maleza. Noté el volante más rígido bajo mis manos sudadas. Miré a Natalie. Su cara me dijo que ella también lo había percibido. «No te detengas», susurró. «Solo conduce». Asentí y apreté el acelerador, pero el sonido nos seguía, cada vez más fuerte, más próximo. Entonces, sin aviso, algo cruzó la carretera. Giré el volante de golpe y esquivé por poco lo que fuera aquello. El corazón se me subió a la garganta. Miré el espejo, esperando ver al hombre plantado en medio de la vía. Nada, solo negrura. «Lleguemos a la casa», dijo Natalie con un hilo de voz. «Allí estaremos a salvo». No discutí. Seguí conduciendo. La camioneta rugía por la trocha estrecha. La casa no podía estar lejos. Unos minutos más y habríamos llegado. Pero el miedo me rollía, frío y pesado, asentado en el estómago. Al fin entramos en el camino de grava. La luz del porche fue un alivio en la oscuridad. Aparqué, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí, con el motor al ralentí, mientras el silencio nos apretaba por todos los lados. «¿Crees que sigue ahí afuera?», murmuró Natalie. «No lo sé», admití, «pero no vamos a comprobarlo». Entramos a toda prisa y echamos el cerrojo. La casa estaba cálida, acogedora, y aún así no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal, de que no estábamos solos. Pasamos el resto de la noche acurrucados en el sofá, escuchando el viento aullar fuera. Cada crujido, cada roce, me disparaba el pulso, convencido de que el hombre del bosque estaba ahí, vigilando, esperando. Pero amaneció. El sol salió y el miedo poco a poco se fue deshaciendo. No volvimos a ver a aquel hombre. Aún así, el recuerdo de esa noche se nos quedó pegado. Incluso ahora, cada vez que conduzco por esa ruta, no puedo evitar echar un vistazo hacia el bosque, medio esperando encontrarlo de pie, observándome. Nunca está. Si estas historias te han puesto la piel de gallina, no olvides dar me gusta y compartir con alguien que disfrute de un buen susto. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo relato escalofriante. ¿Tienes tu propia historia inquietante? Déjala en los comentarios. Quizá la destaquemos en un video futuro. Mantente a salvo ahí fuera y recuerda, la noche esconde más de lo que crees. Nos vemos en la próxima pesadilla.